Listo. Pues hola a todos. Ya estamos en la semana número 3. De la semana 2 todavía me faltan varios en hacerme la actividad, ¿eh? Recuerden que les dije que no hay fecha límite, pero sí no se retrasen demasiado, se los vuelvo a repetir y se los recalco, porque si no, las actividades cada vez se hacen más complejas y les va a costar más trabajo realizarlas, ¿no? Se atrasan ustedes y me atraso yo también porque pues, tengo que poner una calificación eventualmente y a mí si me ponen una fecha límite y si no lo subo, el sistema les va a poner la calificación y se hace un relajo ahí espantoso, ¿no? Entonces, pues mejor vayan haciendo las actividades lo más pronto posible, ¿vale? Estamos en Historia del Arte y les comparto la pantalla para que vayan viendo qué onda. Aquí está. Esto es Historia del Arte, tercero A. Y vamos a ver la actividad número... La apreciación del arte. ¿Qué es la historia del arte? Es la que hicieron la vez pasada, ¿vale? Y ahora vamos a la apreciación del arte. Sale. Entonces, vamos viendo las indicaciones. Si en esta actividad nos adentramos a aspectos fundamentales que hacen la apreciación del arte, por eso continuamos con una lectura que nos invita a comprender los parámetros que se utilizan al hacerlo. Sí, no te preocupes, Víctor. Luego subo el video para que lo puedas ver en YouTube. Entonces lo que hay que realizar es una presentación en Google Slides, ¿vale? Aquí abajo viene la lectura, que es esta, Historia del Arte en Gombrich. Gombrich es el mismo autor del documento anterior, nos vamos acercando a lo que él dice. Y Isis José Eduardo Basilio Yaelmini. Y la otra es esta, que es la actividad 3. Cuando ustedes le piquen, les va a abrir un documento. ¿Vale? A ver el pago. ¿Vale? Les va a abrir un documento así como este, ¿sale? Que es de presentaciones y aquí me van a tener que hacer su presentación de la actividad que es esta, la actividad número 3, ¿va? Entonces les voy diciendo los requerimientos para que vayan viendo qué es lo que tienen que hacer. A partir Profe, ¿en qué de aplicación dijo? aquí hasta abajo aparece que dice Google Slides, actividad 3. Ustedes le pican y ya les va a abrir esta, ¿vale? Y ya ustedes lo hacen. Ah, ok. Aquí Google Slides se llama. Gracias. Sí, vale, pues. Bueno, Entonces, aquí nos esperamos en las sombras. ahí está. Ok, lo que tienen que hacer es, tienen que poner su portada, obviamente, con sus datos de identificación, su nombre completo, el grado, el grupo, el nombre de la asignatura y mi nombre. Y después, en las diapositivas subsiguientes, tienen que poner estos 3 puntos. Primero, el de ideas sobre la percepción según Gombrich, ¿vale? Que está dividido en estos incisos, ¿vale? Primero, identificar y definir el método de ensayo y error de Popper, que viene ahí en la lectura. En una diapositiva explica y define en qué consiste, qué rasgos o características presenta. Eso lo encuentran en todos, ¿vale? Identifica y define el método de la categorización. En una diapositiva explica y define en qué consiste, qué rasgos o características presenta. Identifica y define la importancia del lenguaje y la metáfora. Igual, en una diapositiva explica y define y consiste. Vale. Identifica y define la importancia de la cultura. Mismo caso, nada más que en esta tienen que responder qué pasa cuando las metáforas se convierten en mitos, que es esta parte que está aquí. Y identifica y define la teoría grafológica y también la teoría de resonancia. ¿Sale?
Entonces son 6 aspectos. Método de ensayo y error es el primero, método de la categorización es el segundo, la importancia del lenguaje en la metáfora y la metáfora, la importancia de la cultura, respondiendo a esta pregunta, la teoría grafológica y la teoría de la resonancia, ¿vale? Cada una en una diapositiva, o 2 si es que llegaran a necesitar una segunda, pero de preferencia no, ¿vale? Después, las 4 teorías sobre la expresión artística que también están en la lectura. La teoría del síntoma, la teoría de la seña, la teoría del símbolo y la teoría centrípeta, ¿vale? Cada una en su propia diapositiva. Y para finalizar, las fórmulas y las disposiciones biológicas y la tradición que también viene en la lectura. Entonces, ¿qué son las fórmulas y cuál es su función? ¿Qué son las disposiciones biológicas y cuál es su función? Y cuál es la función que juega la tradición en el tema, ¿vale? Dices tu presentación, haz que tu presentación sea atractiva visualmente, haz uso de temas y diagramas en la función de explorar, que está aquí, ahorita les enseño, para lograrlo. No satures las diapositivas de texto, es importante que hagas uso de tus habilidades para sintetizar la información, para hacer una diapositiva agradable, ¿vale? Entonces, cuando ustedes están aquí en su presentación y pongan historia del arte y chalala, y lo que sea, ustedes le pican aquí a explorar, les va a abrir esta cosilla y les va a dar algunos temas, ¿vale? Este está bonito, por ejemplo, o este está padre también, o este rosita, o este así como más minimalista, el que a ustedes les guste. Y conforme vayan haciendo las actividades, bueno, vayan haciendo sus diapositivas, pueden irle picando ahí para que se las hagan más atractivas. Entonces hagan uso de esta herramienta de explorar que está aquí abajo. ¿Sí la ven? Chicos, Sí, Sí, sí se ve. perfecto. Entonces ahí y ya comienzan a elaborar. Ahora, es una actividad que no está difícil porque lo único que tienen que hacer es identificar y definir. Es decir, lo mismo que encuentran en el texto es pasarlo a las diapositivas, pero sí está laboriosa. Fíjense que son bastantes cosas las que tienen que identificar, ¿vale? Estas son 6, aquí son 4, tenemos 10 y aquí otras 3, 13 al final, ¿no? Serían aproximadamente entre 13, 15, 16 diapositivas las que tienen que elaborar aproximadamente, ¿vale? Ahora la lectura es esta. Y son, me parece que 13 páginas, ¿no? Dice ahí que son 20, pero 6 de ellas o 7 de ellas son imágenes. Bien. Ya, las primeras 6 son puras imágenes, no tienen nada de texto, ¿vale? Y aquí está. Entonces el siguiente trabajo hace un recorrido a través de las principales ideas que el gran historiador de arte Gombrich ha creado sobre la teoría de la expresión artística, teniendo siempre en cuenta la formación e influencia de ese autor, entre las que se encuentran la Escuela de Viena, Karl Popper y Ernst Christ. Reuniremos las ideas que encontramos dispersas entre sus diversas obras y artículos que tienen que ver con la representación de las emociones o la percepción de la expresión. Su teoría estará basada en las 4 teorías de la expresión artística, especialmente en la cuarta, que está ideada por él mismo y es un punto intermedio entre las anteriores, donde el artista se convierte en el protagonista, ¿vale? Entonces, la introducción nos habla un poco de él, su bibliografía, de qué es lo que hizo, dónde estudió y todo ese rollo, y su relación con este filósofo importante que se llama Karl Popper, y cómo lo influye en su pensamiento, ¿sale? De él y de este Ernst Christ, pero más en particular lo de Karl Popper, ¿vale? Entonces, dice aquí, en relación con el concepto de historia del arte como ciencia, debemos nombrar a Karl Popper, con quien inició amistad en Londres, una amistad que daría como fruto un intercambio interesante de ideas y el conocimiento de primera mano de las obras de Popper.
influyó en la concepción que nuestro autor tiene sobre la historia, pues a partir de ese momento Gombrich estuvo más cerca de ver la historia como ciencia que como historia. La principal aportación de Popper fue el problema de la investigación, contribuyendo al sistema de Gombrich con el concepto de making and matching, es decir, el ensayo y error. Para él, este método lo encontramos en la historia del arte, como método de aprendizaje de los artistas. Estos abandonan aquellas líneas que son un fracaso y continúan con aquellos logros obtenidos. Esto tiene que ver con la pregunta número 1 de la actividad anterior. La diferencia entre arte con A mayúscula y arte con A minúscula es que arte con A mayúscula pretende ser una ciencia y el arte como ciencia no puede ser, no existe. Es por necesidad un fantasma lo que dice él específicamente, ¿no? Porque el arte es la ciencia nos da unos pasos específicos que nos van a dar resultados específicos, pero el arte nos puede dar pasos específicos, pero no nos va a dar resultados iguales por la subjetividad y por la impresión que le va a dar cada artista a su obra de arte. Eso no pasa en la ciencia. Entonces, vamos a comenzar a ver esta división entre comprender el arte como si fuera una ciencia y comprender el arte como arte mismo, como arte puro. Y la historia del arte tiene ese problema porque la historia sí es una ciencia. La historia sí se tiene que investigar a través de pasos específicos. Y cuando se tiene que relacionar al arte se vuelve algo muy complejo. Porque el arte es total y completamente subjetivo y la historia es total y completamente subjetiva. ¿Tú qué dices, Fátima? Fátima, ¿estás ahí? ¿Yo? Sí. ¿Qué pasó? Que sí, que sí es la historia total y completamente subjetiva. Sí, ¿Sí? creo. Sí, ¿no? ¿Crees? ¿Por qué? A ver, cuéntame, dime. Pues porque tiene, como dice usted, tiene muchos pasos a seguir. Es muy objetiva en cada fecha y así. Pero me estás diciendo lo contrario, o sea, subjetiva significa que depende de la percepción de cada persona. Objetiva significa que depende de hechos y de fechas y de datos científicos. Cierto, sí. Uh-huh. Entonces sí es subjetiva. ¿Es subjetiva o es objetiva? Subjetiva, ¿Subjetiva? sí. Sale. ¿Quién tiene otra opinión? Taisha, ¿estás ahí? Sí, bueno, yo sí pienso que el arte sea subjetiva, Uh-huh. porque pues tú expresas o a Uh-huh. través de del arte, Uh-huh. tú, bueno, da un punto de vista a través de cada persona. Uh-huh. Claro, así es. Y, ¿Y la historia? y la historia, pues, como que sí, pero no, porque la historia cuenta pues los sucesos que ocurrieron Uh-huh. y, y bueno, y sí puede ser subjetiva porque pues a través del punto de vista de cada sujeto, Uh-huh. tú interpretas el cómo fueron sucediendo a través de lo que se encuentra. Ok. Gio, ¿estás por ahí? ¿Tú qué piensas al respecto? Yo, bueno, lo que yo pienso es que el arte puede ser subjetivo. ¿Por qué razón? Porque subjetividad significa que es base en los sentimientos, ¿no? Sí. Entonces, pues, subjetivo bueno, ¿cómo se llama en el arte? Pues se puede mostrar porque puede ser ya sea corporal, ¿qué otra?
oral o todo lo que refleje, ¿no? Los sentimientos del humano. Ujú. Pues la historia puede ser objetiva. ¿Por qué? Porque es una ciencia que estudia los acontecimientos del pasado para no repetirlos en el presente. ¿Esto qué se refiere a que su objetivo no es que se vuelvan a cometer los mismos errores del pasado? Bien, exacto. Entonces la historia, si la pensamos desde... Estamos muy acostumbrados a esta idea de que la historia es de quien la escribe, ¿no? Y sí, efectivamente, yo escribo una historia y la escribo desde mi percepción, ¿no? Pero la historia como ciencia, como bien dice Gio, intenta explicar los sucesos pasados para intentar que no se repitan o para tenerlos documentados, ¿no? Y entonces cuando intentamos unir la historia con el arte y hacer esta cosa nueva que se llama historia del arte, se complican las cosas porque si el arte es completamente subjetivo y la historia es objetiva, ¿cómo vamos a poder casar uno con el otro? ¿Cómo vamos a poder hacer que es realmente lo que yo digo como crítico en esta percepción cuando yo estoy documentando la historia de Da Vinci o la historia de quien sea Picasso, la esté planteando realmente de forma objetiva y no subjetiva, si viene de mí, desde mi percepción y mi comprensión, ¿no? Entonces Gombrich va a intentar dar una solución a esto, ¿no? A través de todas estas cosas que van a ver. La influencia justamente de Popper es esta, la de intentar convertir la historia del arte, quizá no en una ciencia por completo, pero sí en algo que sí permita evidenciar la historia del arte, ¿no? Darnos algo que nos permita ver el arte a través de la historia de la manera más objetiva posible. Y para eso necesita de muchas cosas, ¿no? El contexto, el texto, la expresión, la percepción, el mensaje que emite el artista, el mensaje que percibe el receptor, es decir, la persona que se acerca a la obra de arte, y así sucesivamente un chorro de cosas, ¿no? Entonces, si se fijan, realmente seguimos en esta dinámica de entender conceptos como percepción, como expresión, como sentimiento, como, ya dije percepción, sí, ¿verdad? Como arte, como color, como forma, estructura en la obra de arte y todas estas cosas que hemos hablado hoy ya desde hace un año, ¿no? Ya en la parte número 2 viene la teoría de la expresión artística. De aquí es de donde van a recopilar todo lo que les pido allá atrás. Y de el siguiente título, que es las 4 teorías de la expresión artística. Entonces, lo único que tienen que hacer realmente es identificar cada una y pasarla. Por ejemplo, acá, ¿no? Expresiones. Y encontrar lo que les pido, y es decir, buscarlo aquí en el texto. Una cosa que les pido, por ejemplo, aquí el método del ensayo y del error, tendrían que encontrar de qué va el método y el método de ensayo y error a partir de la teoría de Gombrich y ponerlo en la diapositiva lo más sintetizado posible. Y así sucesivamente, ¿no? En esta parte. Por ahí debe de estar algún otro de los conceptos, el de la categorización, por ejemplo, aquí está. Ustedes tendrían que identificar de qué va, es decir, qué significa qué es, y ponerlo en las diapositivas, y así sucesivamente, ¿vale? Para eso necesitan hacer la lectura y comprenderla bien. Recuerden que les comentaba desde la primera clase que una de las habilidades que más vamos a trabajar en este semestre es la de la lectura, porque las lecturas del arte, muchas de ellas son muy complicadas, complejas, a veces difíciles de comprender por el nivel de abstracción que tienen. Entonces, sí les pido que, igual que como les pedí en el pasado, cualquier cosa que no comprendan, me la digan por el chat, por el grupo de WhatsApp que tenemos y la vayamos platicando y entre todos la vayamos comprendiendo mejor, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo, No, profe. Sí, dime. Oiga, profe, perdón por mi prudencia, es que no es referente a la actividad. Ah, no te Es que estoy preocupes, afuera dime.
estoy afuera del banco, pero si es necesario pagarlo de área central, ahora sí que es sumamente necesario. Estamos, dijo el otro, estamos. Pues se supone que sí. Se supone que también el pago de área central tiene Sí, el que... pago sí se tiene que hacer. Sí, Sí, porque lo Yo fui piden el primero para en pagar. ¿Cuál? ¿El de área central? O sea, de plano sí, los 150. sí, lo Sí, piden, sí, sí lo piden para la inscripción, ¿no? Tienes que subir el voucher de que lo pagaste. No te dejas subir los demás. Todavía no demás pueden subir. Homer. Pero quizá lo que podrías hacer es pagar uno y después pagar el otro. O sea, ¿no? O sea, Pero no habría problemas cuando suba los documentos. creo que ni los han podido subir la mayoría. Yo sí, profe, pero yo los quería subir, pero todavía no pagaba área central y no los podía subir, bueno, por eso. Y ya cuando lo pagué, bueno, el chiste es que se tienen que enviar todos los papeles juntos, si no, no se suben. Ah, fíjate. Entonces ahí. Entonces, en pocas palabras, sí es necesario, ya de una Sí, vez. sí, sí es necesario, sí, ya. Sí, maestro, eso es todo, gracias. Sale. Gracias, Fati. Y sí, no te preocupes. Profe, Dime. lo que pasa es que yo no estuve al principio de la videoconferencia, entonces quería explicar, bueno, quería decirle que si me podía explicar lo que se debe de hacer. Ya no escuché lo que dijo al principio. Sí, tenemos que hacer la actividad número 3, que está aquí en la plataforma. Es la actividad 3, la apreciación del arte. Y lo que tenemos que hacer es una diapositiva, una presentación en este Google Slides. Es decir, cuando tú entres a la actividad, aquí abajo te aparece esta parte que dice actividad 3, la apreciación. Cuando tú le piques aquí, te va a mandar a un documento para poder hacer diapositivas y aquí haces tus diapositivas con todas estas indicaciones que están aquí, ¿vale? Una portada, identificar estas ideas, las de la percepción según Gombrich, que son todos estos incisos, las 4 teorías sobre la expresión artística, que son estos cuatro incisos, y las fórmulas y las disposiciones biológicas, que son estas indicaciones, ¿vale? Al final te deben de quedar aproximadamente unas 15, 14 diapositivas aproximadamente. Entonces, lo que dice cada pregunta y sus incisos con los que trae es lo que debo de escribir. Así es. Y a partir de la lectura que está acá. Entonces tú vas leyendo esta lectura y vas a ir encontrando estos incisos. De hecho, van en orden de aparición. ¿Sale? Define el método de ensayo de error, es el primero que aparece en el texto. Y después aparece el de categorización, y así después aparece el de importancia del lenguaje y metáfora, y así sucesivamente. Entonces, para que los vayan identificando conforme vayan leyendo. Vale, muchas gracias, profe. Sale. Oye, y otra pregunta. Dime. ¿Qué es lo de sobre lo que dijeron en el grupo? ¿De qué? Otro güey, no está activado. Lo de los datos de nosotros o algo así para la beca que nos van a entregar ahora. Ah, sí, nos están solicitando otra vez su actualización de datos para la beca que viene ahorita, que no saben si la van a entregar ya en este mes de octubre o en diciembre, y que vengan las dos juntas como la vez pasada. Entonces, nos piden ya los datos para tenerlos ahí, para que nosotros los enviemos y se pongan, pues les envíen su beca, ¿no? Es para la beca ya, pero si ya es para la beca de ahorita, es importante que sí me manden sus datos. Ajá, lo que es correo y todo eso, bueno, celular y así, Ajá, sí, es tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, tu teléfono, tu correo electrónico. Y me parece que les van a pedir, bueno, nos van a pedir también su dirección, pero no sabemos si sí o si no. Pero según esto, nos van a pedir su dirección, pero no estamos seguros. ok, ¿y se lo mando por el grupo o se lo mando por privado o en escrito? Por privado, por favor. Ok, ajá, sí, pero así en escrito normal. Sí, así escrito en el chat. Ok, Profe, muchas Mande. gracias. De dice nada. Eduardo que ya están a la ventanilla, ¿cómo? ¿Qué le tengo que dar para pagar? Tienes que darle los datos que vienen en la imagen esa que puse en el grupo.
Ah, sí, pero tengo que darle un botón en específico. El que Ah, ya, empieza ya, ya. con, ¿Cómo? el que empieza con 13, creo. Ah, ya, ya, ya. Ah, bueno. Entonces ahorita chico. Sale. Vale, pues. Entonces eso sería todo, chicos. Nos veríamos el jueves para investigación aplicada. ¿Sale? Nos veríamos hasta el jueves. Sí, profe. Sale. Vemos. Nos Nos vemos, vemos. profe. Bonita tarde. Adiós. Igualmente. Gracias. Adiós. Bye. Dios. Adiós, Andy. Adiós, Che. Ay, 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 ya no sé qué hice.